La ceremonia de los Next Awards, que han sido creados para celebrar las campañas integradas, se va a celebrar el día 9 de junio en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Yo he sido miembro del jurado y como tal voy a participar en el evento. Estos premios han nacido del comité AICP Next, que yo he presidido durante cerca de 2 años. Y juzgar estos trabajos me ha hecho una vez más meditar sobre la extraordinaria gama de posibilidades que se nos están ofreciendo en este momento. Creo que estamos viviendo el momento más increíble de la publicidad de los últimos 50 años y me gustaría francamente compartir contigo algunas ideas que tengo sobre qué es lo que realmente define que un proyecto sea Next. Yo creo que para empezar, los proyectos Next se basan en una narrativa transmedia, multiplataforma y sinérgica. Historias tan grandes que es imposible constreñirlas en un solo medio, sino por el contrario hay que dejarlas volar de un medio a otro, cruzando plataformas, y cada uno de los medios en esta dinámica añade algo más a la narrativa. Este tipo de proyectos además tiende a crear no solo historias, sino mundos. Mundos en los que pueden convivir y realimentarse numerosas historias. Historias propuestas por los creadores del contenido, pero también historias generadas por los usuarios, por los grupos de fans, por los grupos de spoilers. Los proyectos Next, además, crean una enorme cantidad de puntos de acceso al contenido, dando a los usuarios, por un lado, una experiencia totalmente transmedia, pero por el otro, las herramientas para poder desarrollar sus propias fantasías y, en definitiva, crear sus propias historias. En el futuro veremos muchísima más convergencia de medios, historias que, desarrollándose en diferentes plataformas, crean un tipo de comprensión aditiva. Cada medio, cada plataforma añade algo más a la historia y la hace más grande y la hace más interesante. Imaginémonos combinaciones creativas en la que una narrativa se desarrolla a través de web video, pasando por Flickr, Facebook, Twitter, Quick, cualquier otra combinación de tecnologías sociales posibles. En primer lugar, creo que tenemos que buscar un sustituto a la palabra audiencia. La propia palabra audiencia tiene una raíz vinculada con el concepto escuchar e implica un grupo de gente que te escucha. Yo creo que es un concepto antiguo que está totalmente relacionado con lo mass media. Los proyectos Next no se dirigen para nada al grupo de gente que te quieren escuchar. Y en ese sentido no se enfocan tanto a generar impresiones, cuanto a generar expresiones por parte de los usuarios. Y en ese sentido desarrollan un modelo colaborativo de co-creación. Creo que en el futuro vamos a ver muchísima más sinergia entre los creadores de los contenidos y los usuarios. En ese sentido vamos a ver muchísimo más interesante fórmula de co-creación a través de comunidades de idea, grupos de fans o grupos de spoilers. Los proyectos Next van a usar el poder de la inteligencia colectiva en su máxima potencia. Por esta razón yo creo que los grupos de fans o los grupos de spoilers de determinados contenidos se van a generar muchísimos antes que el propio contenido esté producido. En ese sentido, los grupos y las comunidades alrededor de determinados contenidos se generarán no solo para generar los conceptos, sino también para evaluarlos, para votarlos, eventualmente en algunos casos incluso para producir el contenido y ciertamente para luego propagarlo. Creo firmemente que los grupos son en general mucho más inteligentes que el más inteligente de sus miembros. Por esta razón, creo que hay extraordinarias posibilidades de usar las comunidades con el fin de desarrollar conceptos totalmente revolucionarios. Pero ¿cómo podemos usar las comunidades y los grupos con fines creativos? Hablo de este tema en otros postings, pero me gustaría simplemente dar unas pequeñas pinceladas sobre este tema. Los grupos deben claramente ser globales,
diversos y colaborativos. Pero también, por el otro lado, extremadamente importante poner en marcha todas las técnicas y los recursos para que los grupos puedan funcionar. Y en ese sentido necesitamos establecer retos claros y apasionantes para el grupo, estimular obviamente la colaboración entre los miembros del grupo, dar al grupo herramientas para poder votar y valorar las ideas de los demás y además compensar de alguna manera la participación de los usuarios al grupo. En este momento estamos desarrollando Grupos Creativos, que es un software propio basado en el concepto de Idea Communities o comunidades de ideas. Es un software que nos permitirá crear grupos que podrán ser abiertos o cerrados, que podrán ser muy numerosos o limitados en cuanto a número de miembros, para poder crear retos y juntos con los miembros de estas comunidades buscar soluciones, buscar conceptos, valorarlos y finalmente desarrollarlos. Creo además que la narrativa cross-media ofrece extraordinarias posibilidades para el co-branding. La colaboración entre diversas marcas que están interesadas en el mismo grupo de consumidores y están dispuestas a entablar con ellos una relación totalmente creativa. Es muy importante obviamente que cambiemos de alguna manera el proceso creativo. Tenemos que pensar en los usuarios, pero lo más importante es que tenemos que asumir que no vamos a trabajar para ellos, sino vamos a trabajar con ellos para desarrollar conceptos, ideas y eventualmente contenido. Yo creo finalmente que los proyectos Next, para ser exitosos, se tienen que basar en convergencia de medios, co-creación y eventualmente en algunos casos en co-branding. Convergencia de medios para hacer las historias mucho más grandes, co-creación con grupos apasionados, interesados de fans y naturalmente, eventualmente buscando sinergias entre diferentes marcas interesadas en colaborar. La pregunta al final yo creo que es la siguiente: ¿qué tipo de compañía quieres ser? ¿Una que tenga un Titanium Lion en la estantería? ¿O una que tenga un grupo de 250.000 fans o spoilers, escarbando en el contenido producido, reeditando el contenido producido, opinando sobre el contenido o incluso propagándolo a los cuatro vientos? Esta es una pregunta que tendríamos que hacernos.